Assalamu alaikum. En esta clase estudiaremos cuáles son los beneficios de estudiar la ciencia del hadith. Fawaid, los beneficios, las ventajas de estudiar el hadith. El primer beneficio es que podemos así imitar los dichos y las acciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero no son cualquier dichos. Estamos hablando del azkar, del dua, de las súplicas, de recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, realizado durante el día. Y no son cualquier acción, son las mejores acciones, la mejor manera de hacer las cosas. Es decir, el musulmán puede poner en práctica la vida islámica gracias al conocimiento del hadith. El segundo beneficio es la capacidad de extraer las normas islámicas al-ahkamu shari'iyya, como veíamos en las clases del fiqh, del derecho islámico, es extraer las normas islámicas con sus pruebas, con sus evidencias de la sunna, de la tradición profética, no de la palabra de cualquier persona, no de la opinión de algún fulano, no de la opinión de algún sheikh, sino la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De allí que el experto en derecho islámico tenga un gran conocimiento del hadith. De allí que el musulmán inteligente, la musulmana inteligente, busca en el hadith cómo se comportaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para realizar las cosas tal cual las hizo, por supuesto adecuadas a su territorio. No quiere decir que si el profeta montó en camello, nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos otros medios de transporte, hasta un avión, por ejemplo. El tercer beneficio del estudio del hadith, de estas ciencias, es decir, de su memorización, de su comprensión, de sentarse frente a un sheikh, a escuchar su explicación, de la lectura de los shuruh, de los comentarios del hadith. El tercer beneficio del estudiar el hadith es que se puede pronunciar el idioma árabe, se aprende a pronunciar el idioma árabe correctamente, tal como fue hablado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El cuarto beneficio es que uno entiende mucho mejor la lengua árabe y empieza a entender también cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en unas pocas palabras reunía grandes enseñanzas y encuentra detrás de cada una de sus palabras y de sus hadith. Uno puede preguntarse entonces cuál es la importancia del hadith o de la sunna, de la tradición profética, y responderemos a esto con la posición que tiene la tradición profética con respecto al Sagrado Corán, es decir, cuál es el lugar de la sunna con respecto al Corán. Hay que decirlo, el Sagrado Corán es la fuente primordial, esencial para las normas islámicas, que ya las hemos estudiado, al-ahkamu shari'iyya, sabemos qué significa la palabra, no sus contenidos como tal, había que estudiar unos cuantos años para saber cuáles son las normas del derecho islámico. Repitamos, el Sagrado Corán es la fuente principal, la primera fuente para entender al-ahkamu shari'iyya, cuáles son las normas del derecho islámico. Después del Corán tenemos la tradición profética, as-sunnah, y ahí es donde entra la importancia del estudio del hadith, porque la tradición profética o sunnah, o también hadith, interpreta y clarifica el Corán. Por ejemplo, los detalles de la oración y de la limosna legal, de salat en árabe es oración, az-zakah en árabe significa la limosna legal. La oración se nos ordena junto con la limosna legal en muchas ocasiones en el Corán, pero no se nos dan los detalles, grandes detalles no se nos dan. La gran mayoría de detalles y de disposiciones legales sobre estos dos asuntos primordiales hacen parte de los 5 principios del Islam. Sobre estos asuntos primordiales están en la sunna. El profeta fue el que los practicó y nos los enseñó. Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado la sunna con la palabra dhikr, con la palabra recuerdo en su libro. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado obedecer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De allí la gran ignorancia de las personas que dicen que la sunna no es importante. Hay 2 razones para este dicho de que la sunna no es importante. La primera es la ignorancia de lo que es la sunna y de sus clasificaciones, de sus sentidos. La segunda es la hipocresía, y quiere Allah subhanahu wa ta'ala
alejarnos de la hipocresía y la ignorancia. Veamos por qué y qué significa obedecer al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Hay que decirlo, no es la obediencia de cualquier ser humano, no es la obediencia del sheikh fulán, del sabio fulán, de la escuela tal. Es la obediencia del último de los profetas, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura Al-Hashr, la leya séptima: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Surat Al-Hashr, la leya séptima. Una breve interpretación nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro: aquello que les ha legislado el profeta, aquello que les ha ordenado el profeta, síganlo, tómenlo. Y aquello que les ha prohibido, entonces no lo hagan, no lo realicen. Y teman a Allah, tengan temor de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo? Siguiendo sus órdenes y alejándose de sus prohibiciones. Repitamos: y teman a Allah, exaltado sea, siguiendo sus órdenes y alejándose de sus prohibiciones. Es decir, de aquello que ha ordenado y que ha prohibido el profeta sallallahu alaihi wasallam. Puesto que Allah, exaltado sea, es duro en su castigo con quien le ofenda y con quien le desobedezca o desobedezca sus órdenes y prohibiciones. De hecho, esta ley ya constituye un principio, un fundamento para que el musulmán y la musulmana obren, actúen según la tradición profética, la sunna, cuando hablan, cuando actúan o en las determinaciones, es decir, aquello que ha permitido el profeta, porque Allah subhanahu wa ta'ala, como vemos, nos ha ordenado seguirlo, es decir, realizar lo que nos ordenó y dejar de hacer, abandonar lo que nos prohibió. Quiere Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos estar entre quienes siguen la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asimismo dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura An-Nisa, la ley número 80, la sura de las mujeres, número 80: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Quien siga al profeta, entonces ha seguido a Allah subhanahu wa ta'ala. Una traducción más concreta, más directa: quien obedezca, man yuti', quien obedezca al profeta, ar-rasul, quien obedezca al profeta, faqad ata'a Allah, entonces ha obedecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Más claro no puede estar. Continuemos de nuevo, leamos de nuevo la ley. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Quien siga al profeta, es decir, quien obedezca al profeta y obre según su guía, ha seguido a Allah subhanahu wa ta'ala y le ha obedecido conforme a sus órdenes, conforme a lo que ha ordenado. Y quien no obedezca a Allah y a su profeta con lo que fue enviado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien no lo obedezca, es decir, aquellos que niegan la verdad, su cuenta se encuentra con Allah. Los incrédulos o entre los musulmanes, quien no siga las órdenes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su cuenta, su cuenta se encuentra con Allah subhanahu wa ta'ala, y no necesitan que el profeta los vigile, ni los proteja, ni registre sus obras. No necesitan que el profeta vigile a estas personas, ni los proteja o registre sus obras. Así pues, quiere Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos estar entre quienes aprenden y practican, entre quienes buscan el conocimiento en el sagrado Corán y en la sunna, es decir, la tradición profética. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.